Derechos civiles y políticos. Jurisdicción constitucional de los derechos humanos. Bienvenido a la oficina confidencial. Soy Sara, investigadora encubierta especializada en descifrar decisiones ocultas y rastrear casos emblemáticos que han marcado al sistema de justicia. Aquí desentrañaremos juntos los engranajes de la jurisdicción constitucional de los derechos humanos. Estás a punto de acceder a archivos clave, donde cada documento guarda una pista, y cada omisión, un significado. Prepárate para indagar, conectar y revelar lo que otros no se atrevieron a ver. Comencemos con la introducción. Los derechos civiles y políticos constituyen uno de los pilares fundamentales del constitucionalismo contemporáneo, ya que garantizan la libertad individual, la participación en la vida pública y el control ciudadano frente al poder estatal. Estos derechos han evolucionado históricamente como respuesta a contextos de autoritarismo y exclusión, consolidándose hoy como principios universales e inderogables. En el caso colombiano, su reconocimiento está ampliamente respaldado por la Constitución de 1991 y por el compromiso del Estado con tratados internacionales. Esta unidad permitirá comprender cómo estas garantías se articulan en el sistema normativo y cómo operan en la práctica judicial. El bloque de constitucionalidad se presenta como una figura clave para entender la protección de estos derechos, ya que amplía el alcance del texto constitucional al incorporar normas internacionales con valor constitucional. En este sentido, no se trata únicamente de la lectura literal de la Carta Política, sino de un entramado normativo que vincula tratados de derechos humanos, normas del derecho internacional humanitario y decisiones de órganos internacionales. Esta noción refuerza el principio de progresividad y obliga a las autoridades a garantizar niveles superiores de protección. Además, se analizará el papel del control constitucional en la defensa de los derechos civiles y políticos frente a actos legislativos o administrativos que puedan vulnerarlos. La acción pública de inconstitucionalidad, la tutela y los mecanismos de revisión judicial son instrumentos a través de los cuales la ciudadanía puede exigir el respeto de sus derechos. Estos procedimientos fortalecen la democracia y consolidan un Estado de derecho, al garantizar que toda actuación estatal esté sujeta a límites constitucionales. Así, el control constitucional se configura como un contrapeso esencial frente al abuso del poder. Un componente fundamental de esta unidad es la revisión de jurisprudencia relevante emitida por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y otras instancias judiciales en Colombia. Estos fallos permiten evidenciar cómo los principios abstractos de los derechos civiles y políticos se concretan en situaciones específicas que afectan la vida de las personas. La jurisprudencia no solo desarrolla y matiza los alcances de los derechos, sino que también establece estándares de interpretación obligatorios para todos los operadores jurídicos. Por ello, el análisis de sentencias se convierte en una herramienta pedagógica y crítica central. Finalmente, esta unidad propone una aproximación analítica y contextualizada a los derechos civiles y políticos, promoviendo una visión crítica sobre los avances y desafíos que enfrenta Colombia en su protección. Se invita a los estudiantes a examinar no solo las normas, sino también los factores sociales, políticos e institucionales que influyen en su cumplimiento. La participación activa en debates, estudios de caso y ejercicios jurisprudenciales permitirá a los participantes fortalecer su capacidad de argumentación jurídica y su sensibilidad frente a los derechos fundamentales. Este enfoque integral busca formar especialistas comprometidos con la defensa efectiva de los derechos humanos. Selecciona la mesa para conocer los conceptos claves. Selecciona la carpeta y conoce el concepto. Selecciona la carpeta y conoce el concepto. Selecciona la carpeta y conoce el concepto.
Selecciona la carpeta y conoce el concepto. Selecciona la carpeta y conoce el concepto. Haz clic en el tablero y une las piezas para formar la infografía. Haz correr la cinta y sumérgete en los archivos ocultos. El control constitucional como mecanismo de defensa de los derechos civiles y políticos en el Estado democrático. El control constitucional es una herramienta central en la defensa de los derechos civiles y políticos, especialmente en contextos donde el poder público puede incurrir en excesos o arbitrariedades. En Colombia, este control se ejerce principalmente a través de la Corte Constitucional, cuya función es asegurar que las normas y actos del Estado estén alineados con los principios de la Carta Política. Desde la promulgación de la Constitución de 1991, este mecanismo se ha fortalecido como medio de garantía jurídica y política. Su relevancia es aún mayor en escenarios de debilidad institucional o de amenazas a la democracia. Al supervisar la conformidad normativa, el control constitucional salvaguarda la dignidad humana y la participación ciudadana. Autores como Hans Kelsen, padre del modelo de justicia constitucional concentrada, propusieron un tribunal especial encargado de verificar la constitucionalidad de las normas. En Colombia, aunque el sistema es mixto, la Corte Constitucional ha asumido una función similar a la del Tribunal Kelseniano, con la posibilidad de revisar tanto leyes como actos de gobierno. Esta estructura otorga estabilidad al ordenamiento jurídico y permite corregir desviaciones de poder. El control constitucional se convierte, así, en una técnica institucional para prevenir la degradación del régimen democrático. Su existencia responde al principio de supremacía constitucional, que subordina todas las actuaciones estatales al respeto de la Carta Magna. Una manifestación concreta de este control es la acción pública de inconstitucionalidad, mediante la cual cualquier ciudadano puede impugnar una norma que considere lesiva de los derechos fundamentales. Este mecanismo democratiza el acceso a la justicia constitucional y fortalece el control ciudadano sobre el poder legislativo. Además, la acción de tutela se ha convertido en una vía rápida para proteger derechos civiles y políticos, en situaciones de urgencia. Ambas figuras consolidan el principio de efectividad del derecho, clave en la teoría del garantismo jurídico desarrollada por Luigi Ferrajoli, que propone que todo derecho debe tener un correlato institucional que lo haga exigible. El ejercicio del control constitucional también implica una interpretación dinámica de la Constitución, donde la Corte debe ponderar derechos en conflicto y establecer límites razonables al poder. Esta labor se enmarca en la teoría de los principios de Ronald Dworkin, quien concibe el derecho como una práctica interpretativa guiada por la moral política. La Corte ha adoptado este enfoque al enfrentar casos sobre libertad de expresión, igualdad política, objeción de conciencia y participación democrática. Así, el control constitucional no es meramente formalista, sino que permite integrar valores constitucionales en el análisis de los actos estatales.
Esto refuerza la legitimidad de las decisiones judiciales y del sistema democrático. No obstante, el control constitucional en Colombia enfrenta tensiones entre autonomía judicial y decisiones de otras ramas del poder público. Algunas sentencias han sido tildadas de activismo judicial por sectores que consideran que la Corte invade competencias del legislador o del Ejecutivo. Este debate plantea preguntas sobre los límites del poder judicial y sobre la necesidad de un diálogo interinstitucional respetuoso. Frente a este escenario, es vital que el control constitucional mantenga un equilibrio entre protección de derechos y respeto por la separación de poderes. Solo así podrá mantenerse como una herramienta de justicia constitucional y no como una fuente de fricción política constante. En conclusión, el control constitucional representa una garantía estructural para los derechos civiles y políticos en el Estado colombiano. Inspirado en teorías como las de Kelsen, Ferrajoli y Dworkin, opera como límite normativo frente a los abusos del poder y como canal para la realización de la justicia. Sus mecanismos, como la tutela y la acción pública, permiten a la ciudadanía intervenir directamente en la defensa del orden constitucional. A pesar de sus desafíos, este control sigue siendo un pilar esencial para preservar la democracia, la dignidad y la libertad. Su eficacia depende, en última instancia, de una ciudadanía activa y de una institucionalidad comprometida con los valores constitucionales. Selecciona el blog y comprueba la autenticidad de los documentos encontrados. Enciende el proyector y observa los fragmentos ocultos. El papel de la jurisprudencia constitucional en la garantía de los derechos civiles y políticos en Colombia. La jurisprudencia constitucional se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo y la protección efectiva de los derechos civiles y políticos en Colombia. Desde la creación de la Corte Constitucional en 1991, este tribunal ha emitido sentencias que han establecido precedentes normativos, éticos y sociales de alto impacto. Estas decisiones han permitido interpretar los derechos más allá de su literalidad, adaptándolos a los desafíos del contexto nacional. La jurisprudencia no solo aplica la ley, sino que la construye desde una perspectiva garantista. Este dinamismo le otorga flexibilidad al sistema jurídico y refuerza el Estado social de derecho. Así, los derechos civiles y políticos cobran vida en la práctica judicial. El pensamiento de Ronald Dworkin es esencial para entender el rol de la jurisprudencia como creadora de significado jurídico. Dworkin plantea que los jueces no solo aplican reglas, sino que deben interpretar principios que sostienen la moral política de una comunidad. En Colombia, la Corte ha asumido este papel en casos sobre libertad de expresión, participación política y objeción de conciencia. La jurisprudencia, entonces, se convierte en una herramienta para equilibrar tensiones entre legalidad y legitimidad. Esto se traduce en fallos que dan contenido sustantivo a los derechos, guiados por principios como dignidad humana, igualdad y pluralismo. La interpretación constitucional deja de ser formalista para ser sustancialmente garantista. Un ejemplo emblemático es la sentencia T-1022 de 2001, en la que la Corte protegió el derecho al voto de personas privadas de la libertad que no habían sido condenadas, reconociendo el principio de presunción de inocencia y la universalidad del sufragio. Este fallo demuestra cómo la Corte articula los derechos civiles con el control de proporcionalidad en las limitaciones estatales. La teoría de los derechos como normas principio, propuesta por Robert Alexy, permite comprender cómo los jueces ponderan intereses contrapuestos y otorgan prevalencia al derecho fundamental cuando es necesario. Así,
la jurisprudencia transforma situaciones estructuralmente injustas en oportunidades de justicia constitucional. La protección del derecho a la libertad de expresión también ha sido objeto de interpretación progresista. En sentencias como la T-391 de 2007, la Corte ha establecido que la libertad de expresión es un pilar esencial de la democracia y que sus límites deben ser interpretados restrictivamente. Esta visión se articula con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incorporada como parte del bloque de constitucionalidad. La Corte colombiana, en armonía con el principio de convencionalidad, fortalece el sistema de protección mediante la referencia constante a estándares internacionales. Esta práctica refuerza la coherencia del orden jurídico interno con las obligaciones internacionales del Estado. La jurisprudencia también ha abordado la participación política desde una perspectiva incluyente. En la sentencia C490 de 2011, por ejemplo, se revisó la constitucionalidad de normas que limitaban el acceso a cargos públicos por razones disciplinarias, defendiendo el derecho a ser elegido. Este tipo de decisiones judiciales se inspiran en el principio de igualdad sustantiva, desarrollado por autores como Martha Nussbaum, quien propone una aproximación a la justicia basada en las capacidades reales de las personas. En este sentido, la Corte ha reconocido la necesidad de remover barreras estructurales que impiden el ejercicio pleno de los derechos políticos, especialmente para poblaciones tradicionalmente excluidas. En conclusión, la jurisprudencia constitucional en Colombia ha consolidado un enfoque activo, garantista y contextual en la protección de los derechos civiles y políticos. Lejos de limitarse a reproducir normas, la Corte ha interpretado la Constitución como un instrumento vivo que debe adaptarse a las realidades sociales y políticas. Inspirada en teorías como las de Dworkin, Alexi y Nussbaum, la jurisprudencia cumple una función transformadora y pedagógica. Además, contribuye a la consolidación del Estado de Derecho mediante el control de los poderes públicos. En definitiva, las decisiones judiciales relevantes no solo protegen derechos, sino que modelan el horizonte ético de la sociedad colombiana. Selecciona el blog y comprueba la autenticidad de los documentos encontrados. Archivo cerrado. Hemos llegado al final de esta unidad. Desde esta oficina confidencial, seguimos el rastro de decisiones ocultas y analizamos los engranajes de la jurisdicción constitucional de los derechos humanos, revelando cómo éstas construyen, o desafían, la justicia. Ahora es momento de examinar lo descubierto. Te compartiré las conclusiones clave. Comencemos. El estudio del bloque de constitucionalidad en Colombia revela una profunda transformación del modelo jurídico tradicional hacia uno más abierto, plural y garantista. Esta figura no solo amplía el alcance del texto constitucional, sino que incorpora el derecho internacional de los derechos humanos como parámetro obligatorio de interpretación y aplicación. Su existencia refuerza la primacía de los derechos fundamentales y genera un entorno jurídico que impide regresiones normativas. En el contexto de los derechos civiles y políticos, el bloque constituye una base sólida para exigir al Estado estándares elevados de protección, conforme a principios de progresividad, universalidad y dignidad humana. Esta concepción refuerza la supremacía constitucional como un principio vivo y dinámico. El control constitucional, por su parte, constituye uno de los mecanismos más efectivos con los que cuenta la ciudadanía para frenar el ejercicio arbitrario del poder. A través de herramientas como la acción pública de inconstitucionalidad y la acción de tutela, el sistema jurídico colombiano permite una defensa activa de los derechos civiles y políticos. La existencia de este control refleja una apuesta por la justicia constitucional como medio para garantizar la democracia sustantiva.
A ello se suma el papel de la Corte Constitucional como garante de los valores fundamentales, lo que exige una interpretación rigurosa, crítica y contextualizada de la Carta Política. Esta labor encuentra respaldo en teorías contemporáneas como el neoconstitucionalismo y el garantismo. La jurisprudencia ha sido uno de los instrumentos más relevantes para concretar la protección de los derechos en la vida cotidiana de las personas. Las decisiones de la Corte Constitucional han permitido desarrollar principios, criterios y estándares que guían a todos los operadores jurídicos en la aplicación del derecho. Casos emblemáticos en materia de libertad de expresión, derecho al voto, participación política y objeción de conciencia evidencian cómo el aparato judicial puede convertirse en motor de transformación social. La influencia de teorías como las de Ronald Dworkin o Robert Alexy permite entender que el juez constitucional no solo aplica la norma, sino que también interpreta principios con sensibilidad moral, institucional y política. Una característica destacable del sistema colombiano es su capacidad para integrar en el análisis jurídico elementos de justicia material y enfoque diferencial. Las sentencias que incorporan criterios de inclusión, equidad y eliminación de barreras estructurales demuestran una orientación hacia el modelo de justicia de capacidades propuesto por Martha Nussbaum. Esta evolución interpretativa permite responder de forma más justa a la diversidad social, reconociendo a sujetos históricamente excluidos del ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos. Así, el sistema jurídico colombiano se alinea con una visión de derechos que trasciende lo formal y apuesta por la transformación estructural de las condiciones de vida. Finalmente, los contenidos desarrollados demuestran que la protección de los derechos civiles y políticos en Colombia no depende únicamente de su proclamación normativa. Requiere una interacción permanente entre normas constitucionales, principios internacionales, control jurisdiccional y jurisprudencia activa. Esta articulación compleja exige una ciudadanía crítica y consciente, capaz de utilizar los mecanismos disponibles para exigir el respeto de sus derechos. Asimismo, compromete a jueces, legisladores y funcionarios públicos a actuar conforme a los más altos estándares de justicia constitucional. En ese sentido, la especialización en derechos humanos debe formar profesionales capaces de operar en este entramado jurídico con rigor, ética y compromiso social. Bibliografía. Misión cumplida. Has terminado esta unidad.